Bien, muchachos, buenas. Vamos a empezar con una serie de videos. Esta vez vamos a revisar uno de los últimos ejercicios que hicimos a modo de recordar algunas cositas y prepararse para la evaluación, que van a ser un ejercicio pequeñito y una serie de preguntas que no, que era lo que teníamos pauteado inicialmente, pero bajo esta modalidad, que es una especie de trabajo o cuestionario, llamémoslo así. Entonces, para recordar algunas cositas, nosotros hemos hablado siempre de varios conceptos, entre ellos el concepto de clase como el concepto de objeto, ¿ya? Siempre entendimos que una clase era una forma, un formato, llamémosle un molde, siempre lo llamamos, ¿ya? Este molde puede otorgarnos distintos objetos, es decir, elementos que nacen a partir de una clase, es decir, de un molde. Estos elementos que nacen a partir de un molde se llaman objetos y son los elementos que nosotros podemos utilizar. Podríamos decir que un objeto pasaría a ser una variable con la forma que tiene generada a partir de una clase, ¿ya? O del molde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros teníamos en uno de los ejercicios que hicimos la clase alumno. Nosotros veíamos en BlueJ la posibilidad de crear un objeto a partir de alumno. Por ejemplo, un nuevo alumno. Cuando nosotros hacemos un new, como parecía ahí, lo que estamos es creando una nueva instancia, ¿ya? Instancia, entonces, es lo que se denomina a la creación que nosotros entendemos de un objeto, ¿ya? Nosotros vimos la diferencia entre crear una variable y crear un objeto. Recordemos que una variable es un elemento nuevo que va a tener un valor. Cuando yo hago una instancia, lo que estoy haciendo es un direccionamiento hacia un elemento en particular. Entonces, cuando yo creaba A y B como variables, eran dos elementos. Si yo decía A igual a B, el valor de A se convertía en lo que tenía el valor de B, pero seguían estando dos elementos, ¿ya? En cambio, cuando yo tengo dos objetos y digo objeto 1 igual a objeto 2, lo que estoy haciendo es direccionando el objeto 1 a la posición donde está el objeto 2. Es decir, sigue existiendo un solo objeto, pero con dos elementos que están instanciándolo, es decir, están apuntando hacia él, ¿ya? Entonces acá yo estoy creando un alumno y si se fijan, ahí tenemos el objeto, ¿ya? El objeto alumno. Ese objeto alumno, yo puedo revisar sus datos. En este caso, la clase objeto tenía un root, un nombre y un arreglo de notas. La vamos a ver enseguida con más detalle. Y ahí me aparecen los valores que tiene en su origen cada objeto creado, ¿ya? Es un poquito con respecto a objetos. Y una clase llamada main, que es la clase que nosotros utilizamos para iniciar nuestro proyecto, ¿ya? Desde aquí nosotros generamos un proyecto, ¿ya? Veamos entonces un poquito de cada una de las clases en su interior. La clase alumno, que es nuestro molde, tiene las siguientes partes. Primero, siempre la clase se declara de ese modo, ¿ya? Como class y el nombre. Importante, acuérdense. Todas las clases las iniciamos con mayúscula, ¿ya? Toda clase en Java parte con una letra en mayúscula. ¿Bien? Por ejemplo, y ustedes recordarán, un string es una clase string, a diferencia de int, que es un tipo de dato, ¿ya? Un tipo de dato nativo, nosotros lo conversábamos de ese modo. ¿Bien? El private, si ustedes recordarán, lo que nos permitía el private tiene que ver con uno de los pilares fundamentales de la orientación a objeto. ¿Se acuerdan cuál es? Apuesto que el Víctor respondió como 2 veces eso. Lamento decirle a todos aquellos que tenían puntaje, quedó escrito en la pizarra y nunca lo grabé. Lo siento. El private tiene que ver con la abstracción, o más que eso, en realidad, con el encapsulamiento, ¿ya? Que es un poquito, nosotros lo veíamos en clase como esconder o proteger ciertos elementos de mi clase o de un futuro objeto.
¿ya? Es decir, nosotros estamos privatizando el acceso a estos atributos, ¿ya? Recuerden, la clase alumno en este caso tiene los atributos root, nombre y notas, ¿ya? Al colocarle private significa que desde otra parte, que cuando creen un alumno, no pueden entrar al atributo en forma directa, ¿ya? Y ustedes se acordarán de la pregunta típica que hacía. Entonces, ¿cómo accedo a los atributos? A través de los métodos. Los métodos son el comportamiento que tiene un objeto. Es decir, un objeto va a tener el comportamiento que tomó a partir de la clase. Y el comportamiento de la clase lo otorgan los métodos que contiene. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos un root que es de tipo string, es decir, es un objeto string, puede almacenar texto. Acuérdense que en Java no existen textos, existen caracteres, char. Pero estos strings actúan como texto porque esta clase creada en Java permite utilizar elementos como si fuesen textos, ¿de acuerdo? Y notas que es un arreglo de enteros. Ojo, acuérdense, esto es definición del arreglo solamente. Aún no se ha creado. Por eso es que no tiene indicado cuántos elementos va a tener ese arreglo. Cuántos enteros en este caso. ¿Ya? Y pues vienen constructores. Tenemos dos constructores. Otra pregunta típica que hacíamos en clase. ¿Cómo puedo tener yo dos elementos que se llamen igual? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos elementos que se llaman igual? Es los parámetros, o son los parámetros que hacen la diferencia. Si se fijan, acá tenemos uno con parámetros y otro sin parámetros, ¿ya? ¿Cómo se llamaba la forma que me permite, o el concepto que me permite tener elementos del mismo nombre, pero que se diferencian a través de sus parámetros? La sobrecarga, ¿ya? Entonces, eso nos permitía tener más de un método. En este caso estamos usando los métodos constructores con el mismo nombre. ¿Y cómo actuarán? Cuando yo instancie un nuevo alumno, dependiendo de los parámetros que le dé, va a ocupar uno o el otro. Si yo, por ejemplo, le doy un solo parámetro para crear el alumno, no va a encontrar ese alumno con un solo parámetro. Por lo tanto, va a causar un error, ¿ya? En este caso, la forma de crear un alumno es no dándole parámetros o dándole el nombre y el root. Y si se fijan, cuando utilizo parámetros, estos parámetros pasan a ser parte del atributo, ¿ya? Acá, recordemos un poquito, tenemos el parámetro que tiene el mismo nombre que el atributo, pero nosotros hacemos la diferencia utilizando la palabra clave this. El this está indicando que se trata de algo de esta clase, de donde yo estoy en este momento escribiendo. Por lo tanto, estoy diciendo aquí que este nombre es parte de esta clase, es decir, de la clase alumno. Es decir, es un atributo de la clase alumno. Y este nombre, como no tiene un this, empieza a buscar la variable. Y la variable es esa, ¿ya?